Agustín, buen día para todos. Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué pasa con los líderes? ¿Se eligen? ¿Los líderes se hacen? ¿Los líderes se ratifican dentro de un equipo, dentro de una organización? Cómo es esa elección o esa designación o esa asignación de roles como líder? Bueno, antes que nada, retomamos lo que dejamos hace unas 2 semanas, que Sí. eran recordá que eran qué habilidades teníamos que tener en las personas para poder formar un buen equipo de trabajo. Y dentro de ese contexto tenemos que tener en cuenta quién nos va a guiar o quién los va a guiar y esto cómo se maneja, cómo se realiza en las organizaciones o en los equipos de trabajo. El liderazgo, como para dejar una definición simple, actualizada, es aquella persona que más allá de la capacidad de gestionar tiene la habilidad de influir o la habilidad de inspirar en realidad y de lograr sacar lo mejor de cada una de las personas, considerando que un equipo se forma con características diferentes en cuanto a personalidad, en cuanto a inteligencia, en cuanto a motivación. Entonces, dentro de esas características, de esas condiciones, ¿cuál es la persona que tengo indicada para poder llevar adelante la gestión, pero dentro de esta mirada más humana? Ujú. Eh, a ver, pero esto es una construcción permanente, me da la sensación, Eduardo. Totalmente, vos lo decías, el líder se hace, nace, bueno, los líderes se hacen, se forman, es su inteligencia, liderar con distintas cualidades. Por ejemplo, la primera característica principal es el autoconocimiento, o sea, identificar que lo quiero hacer, que quiero liderar y ponerme a trabajar conmigo mismo en las condiciones necesarias para crecer como persona. Eso sería como la base. Pero primero tengo que identificar que lo quiero hacer. A veces pasa que la persona o el empleado o el colaborador con mejor rendimiento lo pongo a conducir personas. Y bueno, y ahí logramos empezar a generar quiebres dentro de las relaciones. Eh, Después, perdón. Eduardo, ¿y ese quiebre cómo se da? Digamos, por el conocimiento, por la actitud, por el ajustarse a los procedimientos de de cualquier organización, por la conciencia que se tiene de ese rol Bueno, como a ver, líder. liderar no es ocupar una posición, sino que es ejercer, como dijimos, o tener una habilidad para ejercer una influencia, inspiración y demás. Entonces, cuando una organización, cuando una persona elige a alguien para liderar, se fija mucho en el rendimiento. Entonces deja de mirar, por ejemplo, la parte humana, la parte de relaciones, la parte de confianza. Entonces medimos mucho, si hacemos un cuadrante, medimos mucho lo que es rendimiento y nos olvidamos de la parte humana. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona que elegimos, como estamos validando ciertas características, va a seguir funcionando de la misma manera y va a fomentar relaciones directas con personas que cumplan los mismos, tengan los mismos patrones. Por lo tanto, dejamos de lado la parte humana y ahí es donde se produce un quiebre en las relaciones. Y si una organización en el día o en el momento que vivimos no tiene una cultura definida en función o con una mirada humana, no tiene un clima adecuado y vamos a producir quiebres que nos llevan a la baja de productividad, a experiencias malas de los empleados y por lo tanto entra en un camino de declive la organización, la empresa, el grupo, lo que estemos conduciendo, que bueno, que puede ser netamente peligroso. Eh, Dentro de una organización, eh, ¿siempre tenés líderes o esa mentada, promocionada, estimulada, a veces horizontalidad que tiene que haber dentro de ciertas organizaciones, no necesariamente es tal cuando hablamos de esos roles que le caben a cada uno y particularmente a los líderes? En las organizaciones líderes, si bien a veces no lo podemos identificar, hay que trabajar para, o sea, para saber qué características y condiciones
de colaboradores tenemos y en función de eso empezar a trabajar. Es una necesidad imperante para poder lograr una línea en función de nuestra visión, de nuestra misión y de nuestros valores. Hay que tener, los líderes son generalmente los impulsores, entonces es necesario tenerlos, no podemos dejar de lado, más allá del rol, ¿no? Es necesario tenerlos. Y existe, Che Eduardo, el líder formal y también el informal, digamos. Sí, totalmente. El formal es el del rol, el del puesto, y no siempre es líder, que eso es una de las fallas, de las falencias que tenemos como organización, que hay que trabajar en eso. Y después están los líderes que están dentro del equipo, que hay que identificarlos, porque tienen mucha llegada a los demás, y también si ellos no están alineados o no tienen este camino en el autoconocimiento, en el desarrollo de esas habilidades, se pueden convertir en personas también con impacto negativo dentro del equipo, por más que tengan las cualidades de liderazgo, pero las van a usar de una manera negativa para el resto de las personas y para el equipo. O sea, hay que identificarlos, tanto los formales como el informal. Para mí son mucho más necesario saber identificar al líder, poner al líder que corresponde en el lugar y después identificar a los demás con características de liderazgo. Perdón, a ver si te entendí bien. A los demás roles que también pueden ser líderes o demás roles que compiten por ese liderazgo. No. Las demás personas Sí. que conforman el equipo y que tengan características de liderazgo. Esas personas hay que identificarlas. Hay ciertas herramientas para hacerlo, ¿no? Y esto es lo que también podemos dejar como mensaje. Las empresas deben medir el liderazgo, no solo la productividad. Deben medir a través de encuestas, de test, de autoevaluación. Hay un método 360 también que hace todo un giro sobre la organización. Hay muchas herramientas que son necesarias para medir el liderazgo, o sea, la influencia, la relación, la inspiración, para poder tener una línea sobre nuestros valores y sobre ese objetivo hacia dónde vamos. Sí, ¿y hay elementos concretos, hay datos concretos que te permiten medir esto o es una apreciación, es una evaluación subjetiva cuando vos medís el liderazgo? A ver, las herramientas existen, no deja de ser o no termina de ser una apreciación subjetiva de acuerdo a la experiencia, a cómo se siente cada uno, a la percepción que tengan de la relación con ese líder, con la organización y con el clima en general. Pero con buenas relaciones, con una confianza trabajada, con una buena comunicación, una comunicación abierta, sin represalias y demás, esto termina transitando los conflictos lógicos, transitando los momentos complejos, pero siempre de una manera sana. Entonces esto nos lleva a crecer como personas y como grupo, como equipo dentro de una organización.